¿Sabe que esta canción que dice que en ti tengo victoria, nada podrá separarme, ¿cierto? Y sabe que es curioso esto porque la fe se trata de creer, ¿cierto? Y las cosas las veremos como las creamos. ¿Ok? Vamos, ya vamos a entender un poquito más de esto. Vamos a comenzar leyendo la palabra en 2 20:20. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Ahora los pongo un poco en contexto. ¿Por qué este versículo es tan clave? Porque les dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a su profeta y seréis prosperados. Pero fíjense lo siguiente, ellos se levantaron una mañana, el rey Josafat se levantó una mañana y se le había declarado la guerra de Amón y de Moab, de los amonitas y de los moabitas. Habían declarado una guerra contra el rey Josafat y tuvo la noticia de que venía multitudes de gentes a atacarlos. Entonces, claro, ¿qué se levantó él? A darle palabra de afirmación a su pueblo. Decirle, crean en Jehová. Porque por supuesto, ahí está a punto de ocurrir una guerra tremenda. Fue lo primero que salió en la noticia. Si usted vio el Twitter y fue lo primero que leyó. Puso la televisión y fue lo primero que vio. Viene guerra contra ti. Además, la OTAN le dijo que no le iba a dar ayuda. Y le dijo la ONU, ríndete. ¿Ok? Claro, para hablar un poquito en contexto actual. Pero ¿qué sucede? La cuestión está, ¿cómo se sentiría usted si usted se despierta una mañana y sabe que tiene una guerra contra su vida? Contra usted, contra su casa, contra sus hijos, contra su familia. ¿Asusta? Claro. Asusta. Y más cuando sabes que es una multitud que viene contra ti. Digo yo, porque yo soy uno, yo nada más tengo 2 manos. ¿O no? Y a Dios. Yo creo que vale más que tenga a Dios que las manos. ¿Cierto? Ajá. Ahora, la cuestión está que, por supuesto, Josafat tuvo que haber sentido temor. Pero él recordó que tenía un Dios grande. Nosotros muchas veces, cuando se llegan las guerras a nuestra vida, las batallas contra nosotros, vamos a sentir miedo. Ese es uno de los propósitos del enemigo en nuestra vida. Que tú te atemorices y dejes de pensar o olvides que Dios es Dios. De las grandes cosas que ya Dios ha hecho en tu vida, de las grandes victorias que ya has obtenido hasta hoy día. Porque esa es la cuestión, cuando llega, entonces uno empieza a dudar. ¿Será? Ay, ¿me va a destruir el enemigo? Pero ya va, si Dios siempre sigue siendo Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, ahora, nosotros podemos ver aquí que Josafat tuvo que haberse humillado ante Dios para él confiar de tal manera de decirle al pueblo, confiad en Jehová, creed en Jehová y estaréis seguros. Al momento de decir eso, como el rey, como el líder de ese pueblo en ese entonces, él tuvo que humillarse delante de Dios. Entonces, la cuestión está que la palabra de Dios contiene todas las promesas para nuestras vidas. Por eso es que yo decía al inicio que así como lo crees, lo verás. ¿Qué sucede? Está comprobado científicamente que las personas cuando se enferman, tienen una enfermedad terminal, difícil, mientras más se ve sumido en la enfermedad, más se enferma. ¿Cierto? Hasta que puede morir. En cambio, si la persona tiene una actitud de fe y considera que el Señor lo puede sanar, ¿qué puede suceder al final? Que Dios haga el milagro de su vida y lo sane. ¿Cierto? O sea, se trata de cómo ves tú la situación.
de cómo está tu fe en ese momento. Entonces, nosotros, los que servimos a Dios acá en la tierra, los hijos de Dios, estamos para decirle a la gente, así como le dijo Josafat a su pueblo, confiad en Jehová, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y prosperarás. Entonces, ese es nuestro trabajo como cristianos, como hijos de Dios. Decirle a la gente, hay problemas, hay guerra contra ti, confía en Jehová, confía en el Señor, confía en esto, confía en estas promesas. Pero los primeros que tenemos que creerlo y verla nosotros en nuestra fe, somos nosotros mismos. Porque imagínate tú que tú le digas a la gente, el Señor prospera y tú te sientes el menos prosperado. Y yo no estoy hablando de dinero, yo no estoy hablando de lo económico, yo estoy hablando de una prosperidad integral. Amén. Familia, salud, tranquilidad económica, de todo. Techo, ropa, ¿es o no es? Amén. Salud, por supuesto. Ahora, cuando nosotros nos levantamos en la mañana, ¿qué es lo que usted desea cada mañana cuando se levanta? Yo a veces deseo que la alarma suene un poquito más después. Que todavía no suene la alarma. Pero ¿qué es lo que usted desea cada mañana? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo primero que ves cuando te levantas? ¿Sabes? Hay gente que se levanta, lo primero que hace es agarrar el teléfono y se pone a ver el Instagram, o el TikTok, o el Threads, ¿verdad? El Twitter. Otros quizás se ponen al ajetreo, los que tenemos hijos chiquitos, el ajetreo de los niños. Mira, dale, ¿qué tal? Que arréglate, que hay que irnos para el colegio. Pero la cuestión está, ¿qué es lo que escuchamos cuando nos levantamos? ¿Qué es lo primero que escuchamos? Ahora, el problema está que si lo primero que estamos escuchando son esas noticias de guerra, y eso nos afecta a nuestro ser, por supuesto que nuestra fe se puede ver afectada. Porque no estamos escuchando las promesas de Dios a nuestra vida. No estamos escuchando que Él nos cuida, que Él nos protege, que los que habitamos en el hueco de su mano, ¿verdad? Siempre somos cuidados por Él, protegidos en todo. Entonces, yo creo que la cuestión está en qué es lo que escuchamos primero en nuestro corazón. Porque yo creo que cada uno de nosotros tiene una debilidad a veces en el qué es lo que escucha. Por ejemplo, yo hubo un tiempo que yo tuve que dejar de ver las noticias, el Twitter, lo que sea, porque me enfermaba. Te enfermas de angustia, te enfermas de rabia, te enfermas de lo que sea. Incluso hasta está creyendo hasta noticias que no son ciertas, porque son calumnias, porque son falsas, porque son infundadas, muchas de ellas. Por eso es que no crea todo lo que lee en el internet, no crea todo lo que lee. Busque realmente la palabra, la revelación. ¿Me entiendes? Porque hay cosas que son infundadas, hay cosas que son simplemente ataques a tu mente, ataques a tu corazón. Entonces, ahora, hay un dicho que dice que las palabras se las lleva el viento. Ahorita está haciendo una brisa sabrosa aquí. Pero hay una realidad. Eso no es tan cierto. Eso suena muy bonito por una película. Pero la realidad es que toda palabra y toda acción que haya tenido alguien contra ti te marca. De manera positiva o de manera negativa. Es decir, puedes ver que esas palabras o te destruyen o te edifican, o te hieren o te curan, o te maldice o te bendice. Amén. Eso jamás se lo va a llevar el viento. Yo estoy seguro, como que estoy seguro, que quizás usted de niño le dijeron algo que lo hirió y usted aún lo recuerda. Eso no se lo llevó el viento. Y fueron palabras. ¿Cierto? Yo recuerdo una maestra de 5º grado que me gritó así en la cara, así, tú a tú, así. Yo la recuerdo todavía. Se llamaba Milagro. Y no era tan milagrosa. ¿Me entienden? Porque yo tenía, ¿cuánto? 8 años, 7, 9 años. Y me cargó así y me gritó en la cara. Y yo me quedé congelado. ¿Me entienden? Entonces, no recuerdo qué me dijo, pero sí sé que me gritó. La cuestión está en que las palabras marcan. Amén. Incluso lo que... ¿Por qué? Porque eso tú lo escuchas, tú lo recibes, tú lo guardas en tu depósito mental, en tu depósito del corazón. Entonces, la cuestión está que
Hay personas que con sus palabras y sus actitudes nos han hecho mucho daño en la vida. Las que sean. A veces son familiares, a veces son desconocidos, a veces son compañeros de trabajo, a veces son hermanitos en la iglesia, a veces es un pastor. ¿O no? Porque entonces creemos que las personas, que como estamos muchas veces dentro de la iglesia, entonces no tenemos situaciones, todos tenemos procesos, todos tenemos luchas, todos tenemos a veces mal carácter. ¿O no? Yo a veces me despierto y estoy bravo, pero la pastora, estoy bravo. ¿Y por qué estoy bravo? No sé, me acabo de despertar. Estoy bravo. Listo. Y después tú mismo te preguntas, bueno, pero ¿por qué estoy bravo? ¿Estoy loco? ¿Qué me pasa, chico? Porque no te soporta ni tú. Sí, eso es real. Ahora, ¿qué sucede? Esas palabras y esas actitudes de las personas hacia nosotros, la realidad es que nos amargan, nos desaniman, nos hacen sentir mal, sentir poca cosa. ¿Saben? Los padres cuando son muy sobreprotectores, siempre con el tema, no, yo lo hago. No, tú no puedes. No lo hagas. Eso marca a los hijos, porque el hijo crece sintiéndose inútil. No, yo no puedo. No, yo no sé. No, entonces todo le da miedo. Pero cuando están así con un grupo de gente, le dicen a la gente, pero anda y habla. Y el niño así, tieso. A mí me pasaba. Entonces, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba con mi mamá, hubo un evento con personalidades y gente del medio. Y resulta que estaba una persona allí famosa, entonces mi mamá conocía a la persona, entonces me dice, no, pero acércate, salúdalo. Yo así congelado, así que yo no podía ni hablar. Pero es que yo no podía, yo era súper introvertido. Eso es ahora que usted me ve hablando y tal. Pero yo era súper introvertido. Entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta que realmente esas palabras nos marcan y muchas veces nos hacen sentir que no valemos, nos hacen dudar de Dios, nos hacen sentir que somos incapaces muchas veces. ¿Ok? Entonces, cuando tú y yo nos sentimos así, te llegas a sentir solo, abandonado, que no tienes apoyo de nadie, incluso hasta de Dios. Dice, Dios, me abandonaste. La cuestión está en que aún los hombres y mujeres de Dios en la palabra, podemos ver que sufrieron estas situaciones. Vemos en el Salmo 106, versículos 6 al 8, dice algo, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. ¿Saben quién es ese? David. David, el gran rey David, el hombre que mataba osos, leones, que enfrentó gigantes. ¿Cierto? Que era súper famoso, que era muy querido por la gente. Se sentía así. Se sentía mal, se sentía solo, se sentía aún como que todos se habían puesto contra él. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? Como que todo está contra mí. Ahora, aún nosotros, sintiéndonos así, tenemos que seguirnos enfrentando constantemente y diariamente a palabras y actitudes que llegan a ser destructivas para nosotros. Quizás usted está en un trabajo y tiene un jefe déspota. Y eso no sirve para nada, porque los hay. Quizás tu mamá, tu papá te sobreprotege y te sientes inútil. Porque a lo mejor ya eres un viejo, pero todavía te sobreprotegen. ¿Qué haces tú en la calle? Mamá, yo tengo 40 años. Por favor. ¿Ya? Gracias, yo entiendo que me amas, pero no me ames tanto así. Amor de madre. Sí, es que eso es real. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Algo que tenemos que entender, que es lo que quiero que se lleve usted desde hoy, en esto. Punto número 1. Tú no eres inferior. Números 13:33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos
a ellos. ¿Saben? Esto hablaba de los espías cuando fueron a la tierra prometida. ¿Qué sucedía? Josué y Caleb creyeron que ellos podían conquistar esa tierra. Pero el resto, ¿qué pensaba? ¿Qué pensaba el resto? El resto decía, no, ahí hay una raza de gigantes. Ellos nos ven como langostas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ellos les estaban diciendo a todo ese pueblo que eran inferiores. Y muchas veces a nosotros nos han dicho que somos inferiores. Mira, eso yo lo sé, porque yo siempre fui el más pequeño de mi salón, en tamaño y en edad. Yo siempre fui el menor en edad y siempre fui el más pequeño en tamaño. Ya en cuarto año, noveno, me estiré. Gracias a Dios. Me estiró. Yo siempre era el que estaba primero en la fila, así. Yo no tenía nadie con quien hacer distancia. Con el aire, porque... Entonces, ¿qué sucede? Te hace sentir inferior. Porque es que tú eres chiquito, porque es que tú eres esto, porque es que tú eres el recién graduado, porque es que tú eres el recién convertido, porque es que tú eres... ¿Saben? ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo? Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces esas palabras vienen de parte del enemigo a nuestras mentes para hacernos sentir menos. Para decirte, no, los demás te van a ver como un inferior. ¿Qué sucede? La realidad es que cada uno de nosotros, Dios lo tiene por alta estima. Entonces ahí es donde tú te das cuenta qué es lo que importa. ¿Qué dice el mundo de ti o la gente de ti o qué dice Dios de ti? Fíjense, dice Isaías 43:4, dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Eso dice Dios. A sus ojos somos de gran estima. Y cada uno de nosotros muchas veces nos quedamos en el que es que me dijeron, pastor, que yo soy un inútil, que yo no puedo, que yo no sé. Miren, ¿a usted una vez algo metido currículum? Sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Miren, yo fui a una entrevista, una oportunidad de trabajo, donde yo fui y yo, o sea, como si elocuente y sé hablar y tal, y no sé qué. Entonces, yo hablé muy bien y todo lo demás, pero cuando presenté el examen de la... Porque, no, bueno, muy bien, todo muy chévere, pero vamos a hacer este examen. Raspado. A medio hasta vergüenza hácelo. Bueno, mire, tengo que estudiar más, toma. Casi que me voy corriendo de ahí. Y la cuestión está que el jefe del departamento fue mi tutor de tesis. Además de eso. O sea, no es que era desconocido, sino que el jefe del departamento fue mi tutor de tesis de la universidad. Pero como yo no había ejercido, estaba desactualizado muchas cosas, fui a presentar el examen, listo. Te sentiste un inútil. Dice, qué inútil soy. Pero la realidad es que muchas veces uno va a las entrevistas de trabajo, no es mi caso, bueno, yo salí mal. Pero muchas veces uno tiene todas las capacidades y todo, y te hace sentir inútil. Dice, no, tú no estás capacitado para. Véalo a los recién graduados. Los recién graduados de la universidad pasan 4 o 5 años estudiando, depende de la carrera, 7, 10 años, depende de la carrera. ¿Verdad? Y entonces van a buscar trabajo, dice, se solicita personal con 10 años de experiencia. ¿Y cuándo va a sacar 10 años de experiencia? Usted ve. Ojo, y eso es algo serio, yo creo que eso es algo que debería, y yo creo que están por ahí en eso, tratando de hacer una ley para poder apoyar a las personas que se gradúan de la universidad, que están recién graduados. Porque si tú te gradúas y no consigues trabajo, porque todos quieren 5 años de experiencia. Pero ¿y cómo vas a tener años de experiencia si tú no me das la oportunidad de tener la experiencia? Yo estoy en un grupo de temas de ingeniería que se dice, sin junior no hay senior.
Senior es vamos a decir, el rango ya de experiencia, que tiene una cantidad de años de experiencia. Dice, sin junior no hay senior. Claro. O sea, sin niño no hay adulto. No existe. O sea, yo todavía no conozco el primer hecho científico que dice, ¡ay, nació adulto! No, yo no lo conozco. ¡Ay, mira, tiene 45 años y acaba de nacer! No existe. Entonces, la cuestión está en que cada uno de nosotros tiene que entender que no es inútil. Que delante de Dios no es inferior y que Dios lo tiene en gran estima. ¿Ok? Segundo punto. No somos indignos. Porque también sucede que nos sentimos indignos. Dice la primera de Samuel 16:11. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Si usted no conoce la historia de esto, vemos que llega el profeta Samuel a casa de Isaí, porque Dios le dijo, ve para allá, porque ahí va a estar el hombre que yo voy a ungir como el rey. ¿Ok? Y llega el profeta Samuel y ve al hijo mayor, a Eliab. Este es el hombre. Este es el que tiene el porte de guerrero, este es. Y resulta que yo dije, no, ese no es, chico. No te guíes por la apariencia del hombre, no es. Pero ¿qué sucede? David lo tenían por allá en el campo apacentando las ovejas. Y usted dirá, bueno, chévere, era pastor, está bien, el tipo tenía caché. No. Él estaba allá con el estiércol de los animales. Él estaba ya pasando frío, sol, hambre. Porque no es que el hombre se podía comer las ovejas. Él estaba allá porque lo menospreciaban y lo tenían allá. Como que, bueno, tu trabajo es aquel. Entonces, Dios lo vio digno. A muchos de nosotros y a muchos hombres en la Biblia nos han hecho sentir que somos indignos. Pero saben, muchas veces quien los hace sentir indignos es usted mismo. Yo recuerdo cuando yo llegué al Señor hace unos años atrás, hace unos cuantos años, que bueno, que Dios me empezó a llamar a liderazgo, me empezó a llamar a servirle. Y yo comentaba esto ayer y decía, yo llegaba cuando había administración o llegaban los pastores, yo llegaba y entonces siempre a llorar, porque yo me sentía indigno de lo que Dios me estaba entregando. Yo me sentía que yo no tenía la capacidad, yo me sentía que yo no era digno de eso. Hasta que un día en una administración Dios habló a mi corazón tan directo y me dijo, ¿hasta cuándo vas a llamar indigno, impuro lo que yo purifiqué? Hasta ese día se me quitó el llantén en cada administración, por lo menos sintiéndome indigno. Porque puede ser gente por otra cosa, por agradecimiento, porque te sientes amado, por lo que sea. Pero no porque te sientes indigno. Entonces, la cuestión está que muchas veces nos han hecho sentir indignos como para no tomarnos en cuenta. Es que hasta desde niños. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a jugar futbolito. Pide. Bueno, pide fulanito, pide menganito. Y el último se queda así. Y a veces no lo escogían. Escogían al que era cojito así que iba, ese es el que voy a escoger. Y no es porque el otro no jugara. No digo porque el tío era cojito no jugara. No, está bien, jugaba. Pero me refiero a cómo se sentía esa persona. Eso es a lo que me refiero. O a veces es porque era más grande. Y dígame, ¿y si era gordito? No lo escogían para portear. Portero. ¿O no? En mi colegio hacíamos algo, no, nosotros éramos medio animales, pero jugábamos fútbol americano. Nosotros no éramos americanos, o sea, no somos norteamericanos, pero fútbol americano con una pelota de fútbol americano. Adivinen a quién eran el que estampaban contra la pared. A mí. Porque yo era así flaquito como este palo. Y los demás eran unos chamos amados así. Y a mí no me escogían para defender a nadie.
Si no podía ni defenderme yo. ¿Me entienden? ¿Qué sucede con esto? Familia. A David lo tenían aislado. Muchas veces en la condición que tú te sientas, el enemigo te va a mantener aislado, haciéndote sentir que realmente no eres digno. Que tú no eres digno para poder recibir de lo que Dios tiene para ti. Entonces te mantiene aislado. Si Dios te está llamando a ministerio, entonces te sientes como que es que no me toman en cuenta, como que es que no sé, que será que no tengo unción. Empiezan esos pensamientos. Es que será que si te está llamando a cantar, ¿verdad? Es que yo no canto mucho. Es que será que yo no sé por qué. Porque cuando yo canto no cae la presencia, porque tú mismo no crees que va a caer. ¿Sí me entiendes? Resulta que nosotros tenemos que empezar a ver las cosas para que sean. Dice, además, mira, a David probablemente su familia decía, bueno, lo mejor que tú puedes tener, lo mejor. Porque quiero entrar un poquito en el contexto cultural de la época. Recuerden que el mayor de la familia era el que tenía todos los privilegios. Era el que heredaba, era el que iba a heredar las cosas de la familia, era el que iba a estar a la cabeza cuando los padres murieran. Los demás iban a servirle a él. Por lo tanto, claro, David no era el mayor. Por eso Eliab era el que se perfilaba. Es más, la vianda, cuando él fue a derrotar a Goliat, era para Eliab. La vianda que lo mandaron a llevar sus papás era para Eliab. O sea, el que estaba en la batalla, el que estaba peleando allá era Eliab. David era el mandadero. ¿Usted alguna vez fue el mandadero? Yo soy el mandadero 1000 veces. Mira, hijo, anda para que domingo para que me compres ahí 1 kilo de sal. Ok, vaya. Así era yo. Mira, anda para allá para que me compres 3 harinas. Bueno, vaya. Y tú agarras tu bicicletica allá en el pueblo y te ibas hasta la bodega. Entonces, la cuestión está en que no creas, no debes creer ni como te dice el sistema ni como te hace sentir. El sistema te va a hacer sentir indigno, te va a hacer sentir incapaz, inútil. Si tú te lo crees, eso es lo que vas a empezar a ver. Ay, si es verdad, yo no puedo. Ay, si es verdad, soy un inútil. Ay, si es verdad, soy incapaz. Claro, tú estás escuchando y estás alimentando con tu voz interna, lo que no debes alimentar. En cambio, si tú escuchas a Dios, tú eres sano, tú eres próspero, tú eres bendecido, tú eres mi hijo, tú eres fuerte. Entonces empiezas a declarar con fe y empiezas a decir, ya va, a mí esto no me va a engañar. A mí esto no me va a engañar. Entonces, vamos a entrar en un ejemplo. ¿Para cuánto la pandemia fue fácil? Para nadie fue fácil. Todo el mundo tuvo circunstancias, algunos enfermaron. Gracias a Dios, Dios los sanó. Varios que están aquí se enfermaron grave, ¿cierto? Y Dios los levantó. Hubo otros, quizás familiares, que partieron. Ahora la pregunta es, gracias Lalo. Gracias. La pregunta es, ¿Dios los cuidó durante la pandemia? Amén. ¿Dios les dio alimento, techo, Amén. salud? Amén. ¿Me entiendes? Pero ¿qué sucede cuando te dijeron, estás encerrado, no puedes trabajar? Empezó la angustia, ¿qué voy a comer? No tengo aire, no respiro, pero ya va, si acabas de decirlo. No sé, estoy encerrado, pero acabas de decirlo. ¿Me entiendes? Pero cuando nosotros estamos atareados de trabajo, de cosas, de ocupaciones, los niños, el colegio, tú dices, ay, quisiera tener 3 días encerrado en mi casa. ¿O no? Yo lo digo, porque trabajo todos los días. ¿Me entiendes? Y entró la angustia y entró el sentirte que no había realmente cómo salir adelante, pero aún así Dios nos proveyó.
Aún así Dios nos cuidó. ¿Entienden? Entonces, aún si enfermamos, porque yo creo que casi todos enfermamos, teníamos la fe de que Dios nos sanaría. Y aún si moríamos, teníamos la fe de que partíamos con Él. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirles yo con este tema, con este punto del ser indigno? Es que Dios tiene una oportunidad para ti todos los días. Tú eres digno de recibir esa oportunidad, de recibir cielos abiertos, de recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Simple y llanamente por creer en Cristo y colocarlo como tu Señor y Salvador. Punto. Punto. Eso no se trata de tu capacidad, de que si tú eres bueno en esto, en aquello. Se trata de tu disposición de corazón y de tu fe. Punto. Ahí es donde vienen realmente esas grandes oportunidades de Dios a nuestra vida. Ya si usted aprovecha la oportunidad o no, ya es cosa suya. Después no le puede decir a Dios, no, Dios, no me diste la oportunidad, no me ayudaste. Eso está como la historia que dice que el hombre se está ahogando y Dios le mandó un barco, no, no, Dios me va a salvar. Y le mandó otro barco, no, no, Dios me va a salvar. El hombre se ahogó, llegó al cielo y dice, pero no me salvaste, pues ya va, te mandé 2 barcos. Claro, ¿qué esperabas tú, pues? Ahora, ¿qué tenemos que recordar en este punto? Que realmente somos dignos de un mejor trabajo, somos dignos de un mejor país, somos dignos de una mejor familia. No me refiero a que vaya a dejar la que tiene, ¿no? No. Ojo. No, ya usted me dijo, pastor, que yo soy una mejor esposa, me busqué otra. No. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que usted es digno de que las cosas en su vida mejoren. De que usted mismo tenga un mejor carácter. De que usted mismo se sienta satisfecho y tenga contentamiento de cada cosa que Dios le da. ¿Ok? El otro punto. Primera de Samuel 17:33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Esto era Saúl hablando con David antes de enfrentar a Goliat, ¿verdad? Dice, ¿cómo tú lo vas a vencer si tú eres apenas un muchacho? ¿Cómo tú vas a hacer ese negocio si tú no tienes plata? ¿Cómo tú vas a levantar esa familia si tú no tienes ni casa? ¿Cómo tú vas a estudiar esa carrera si tú eres medio brutico? ¿O no te lo han dicho? No, tú no tienes madera para eso. Sí te lo dicen. Sí te lo dicen. Ay, por eso son las pruebas que se hacen de vocación. Los exámenes de vocación es para eso. No, usted no es bueno para eso, usted es bueno para aquello. ¿O no? Entonces, ¿qué sucede? No estoy tomando en menos las pruebas de actitud, de vocación, eso está muy bien. Pero lo que estoy diciendo es que si tú en tu corazón tienes algo que Dios colocó ahí, entonces hazlo porque Dios es el que te va a respaldar. ¿Me entienden? Entonces ahí tú vas a decir, bueno, sí, yo voy a cambiar en esto, aunque yo creo que no tengo las capacidades porque Dios es quien me capacita y me respalda. Más nada. Yo no creo que David se sintiera el más apto para ser rey. Yo no creo. Eso es difícil. Eso es difícil. O sea, cualquiera quisiera tener una vida de realeza. Todos quisiéramos tener una vida de realeza, pero déjame decirles, somos reyes y sacerdotes. Pero en la tierra, en lo natural, muchísima gente quisiera tener una vida de realeza, pero no entiende ni sabe las responsabilidades que eso conlleva. Eso es difícil. Vamos a tomar de ejemplo a la famosa reina Isabel, que murió hace unos meses. Esa mujer dedicó toda su vida al reinado. Y sí, vivía de lujos y tenía muchas cosas, ¿no? Físicas, por lo menos. Pero, ¿sabes qué es triste? Que tenía a su esposo, el consorte, y entonces ella andaba sola caminando siempre. Y el esposo tenía que ir por allá. Esa era la ley. Ella no podía salir agarrada de la mano con su esposo por la calle. ¿Por qué? Porque ella era la reina. ¿Usted está dispuesto a eso? ¿Me entiende? Entonces nos gustaría tener una vida de realeza, pero no entendemos lo que eso conlleva. Ahora, ¿qué sucede con esto? A David le estaba diciendo Saúl, en ese momento, tú eres un incapaz. La traducción de esa frase es, tú eres un incapaz porque eres un muchacho. Y muchas veces a nosotros nos han podido decir, en cualquier área de nuestra vida, tú eres un incapaz. En el ejemplo que puse de la selección del juego de futbolito, cuando no te elegían es porque te consideran incapaz para jugar. Eres un incapaz. No, este es malísimo, me hace perder.
Y de verdad perdía. Entonces tú decías, Dios mío. Claro, pero como no era pana y tal, uno siempre lo escogía porque uno es pana, pues. Pero la cuestión está en que, ¿cuántas veces han dicho a tu vida, tú eres un incapaz? Tú eres un incapaz de que tu familia mejore, tú eres un incapaz de que tu trabajo mejore, de que tu ingreso mejore, tú eres un incapaz de que tu carácter mejore, tú eres un incapaz de conseguir mejores amigos. No me refiero a que vayas a votar los que tienes. Si son buena gente, bueno, no los votes. Si son mala influencia, vótalo. Búscate otro. ¿Por qué? Porque realmente eso va a determinar tu caminar. Entonces, la cuestión está, mira, si nos vamos al tema de las redes sociales, ¿saben qué es durísimo y súper terrible? Vivir la vida en un espejo viendo a otro. El espejo de otro. Como aquel se ve, como aquel hace, como aquel tiene. Vamos a hablar de eso en distintos ámbitos. Si lo vemos desde el punto de vista amoroso, ay, tú te sientes solo, ay, es que yo quiero una novia, Dios mío, yo quiero mi esposa, pero tú estás viendo siempre la novia del otro en el Instagram. Mira como que él se ve feliz, aquel está lindo, aquel está bello, ay no, cómo hizo esa vida. Bueno, buscando la novia, muchachos. Conociendo gente, saliendo a hablar, orando, Señor, ¿cuál es? Ah, no, pero que está en su casa y el hombre no quiere salir, es un ermitaño. Y el hombre quiere que le mande una esposa. No, no le va a mandar la esposa. A menos que sea que contrató a una señora que limpia, a lo mejor se enamoraron. Que le limpia la casa. Y se enamoró de ella, pues. Eso no está mal. Eso es lo que te dicen, no es la única opción. La cuestión está que muchas veces nosotros empezamos a compararnos. Empieza la comparación. No, pero es que eso no tiene sentido porque resulta que a cada quien Dios le da un don, un talento, una capacidad, le da una forma de hacer las cosas. Tanto en la iglesia, como en lo laboral, como en las relaciones. Entonces te das cuenta que ahí es cuando uno dice, bueno, ya va, no puedo caminar en que realmente sentirme incapaz porque me estoy comparando con aquel. O sea, vamos a hablar de fuerza, pues de ejercicio, yo no me puedo comparar con los Schwarzenegger porque ese tipo mide como 2 metros y parece una pared. Yo no mido eso. Yo no me puedo comparar con él. Él puede levantar 200 kilos así relajado y yo se me parte la columna. No puedo. Entonces te das cuenta que tú estás comparando algo que fue que Dios no fue lo que Dios te dio a ti. Entonces yo creo que lo que Dios te haya entregado, el don, el talento, la bendición, los cielos abiertos que Dios te ha entregado, es para ti. Disfrútalo. ¿Okay? Ten contentamiento con eso. Y hay un versículo súper famoso que todos conocemos con este tema de la incapacidad, que Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Claro, esto no aplica para el gimnasio, ¿oyeron? No es que tú vas a decir, voy a levantar 500 kilos, no lo vas a levantar. Pero lo que me quiero decir es que todo lo que te propongas, todo lo que tú veas en fe que dice Dios de ti, lo vas a hacer, lo vas a lograr, lo vas a alcanzar. Pero tiene que ser con Dios, solo no. Otro punto. Nehemías 4, del 1 al 4 dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Se burlaba, ¿verdad? Y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. A Nehemías le estaban diciendo, Tobías y Sanbalat le estaban diciendo, que lo que tú estás haciendo no sirve. Cuando nosotros llegamos al Señor, muchas de las veces el mundo nos dice que no sirve lo que estás haciendo. No, chico, tú te volviste loco. ¿Qué haces tú yendo para esa iglesia? ¿Te está lavando el cerebro o no? No, te lavaron el cerebro. Sí, el cerebro, el cuerpo, el cerebro está tan cochino que tengo que echar esta lejía. Entonces, te das cuenta
que el mundo te va a decir que lo que tú estás haciendo no sirve. Si tú estás orando por tu familia y sucede algo en tu casa, viene el pensamiento, ¿viste? Que no sirve la oración que estás haciendo. Llega el pensamiento de una vez, no sirve esa oración. Entonces dejaste de orar. Porque es que Dios no me está escuchando. No, ahí es donde más tienes que orar. Ahí es donde más tienes que meterte con Dios. Ahí es donde más tienes que buscar la dirección y la presencia. Porque el mundo siempre te va a hacer sentir que no sirve lo que estás haciendo. El sistema siempre te va a hacer sentir que no sirve lo que estás haciendo. Yo recuerdo, incluso cuando uno está tocando, yo tuve una oportunidad, un encontronazo con un baterista hace un tiempo. ¿Por qué? Porque él me decía, yo no estaba aprendiendo a cantar, yo ni siquiera sabía cantar. Solamente estaba cantando. Fuimos a un evento y cantamos. Y entonces en el ensayo el hombre me decía, no, tú no puedes. Se me empezó a explotar la vena por aquí. Me empezó a palpitar. Sí, yo sabía que yo no soy un cantante profesional. Pero resulta que me agarró caliente. Y cuando me volvió a decir, no, tú no puedes. Bueno, si es por ti nunca puedo, le dije. Se quedó tranquilito. Claro, porque si él te dice, no puedes, tú decís, no, es verdad, no puedo. No, sí puedo. ¿Me entiendes? Solo que tienes que darme chance. ¿Me entiendes? No, o sea, los tiempos tuyos no son los mismos que los míos. ¿Ok? Es más, quizás usted aprendió a tocar el instrumento desde niño y yo no. Yo aprendí después de viejo. Por supuesto que no va a tener la misma habilidad que tú, pero quizás tengo más disciplina. Entonces ahí te das cuenta que empiezan las diferencias. Una persona que quizás tiene el talento, pero no es disciplinado. Una persona que quizás no tiene nada de talento, pero es muy disciplinado. Tú lo ves en el sistema de orquesta de los muchachos. Entonces, esos muchachos llegaron sin saber de música. Pero llegan a una edad y son unos maestros. Tocando, el instrumento que sea. ¿Sabes? Uno de los instrumentos más difíciles para tocar es el arpa. Ese es uno de los instrumentos más difíciles para aprender a tocar. Vaya a verlos a tocar ya en el sistema de orquesta para que vean. Como tocan así, bellísimo. Por eso es que tú te das cuenta que David, a pesar de que era menospreciado por su familia, por la gente de su entorno, sabía que tenía el don de tocar el arpa. Y no dice la palabra que tocaba el arpa para que se fueran los demonios de Saúl. Se fueran los malos espíritus, ¿cierto? Y usted sabía que el arpa es uno de los instrumentos más difíciles de aprender a tocar. Por eso que yo ayer hablaba con mi esposa de eso, porque a mí me gusta la música llanera, pero la viejita. Y estaba escuchando unas canciones y yo le decía, pero es que el arpa es difícil tocarla. Y estos llaneros nacen con eso. Ellos nacen con tocar esa arpa así, bellísimo. Eso es bellísimo. Y te das cuenta que cada uno de nosotros tiene un don así, que Dios te dio desde el vientre. Solo que nosotros lo menospreciamos, incluso nosotros mismos, porque estamos anhelando el don de aquel, o yo quiero aquel, la vida de aquel. No se puede. Pero fíjense que dice Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzad vuestras hoces, y dice, diga el débil, fuerte soy. El enemigo siempre va a hacerte sentir débil. El mundo te va a hacer sentir que tú eres débil. ¿Saben? Hay una excusa que usamos mucho los cristianos, que es que bueno, porque es que la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero es que la carne es débil. Y nos excusamos para justificar el pecado, para justificar las malas actitudes, para justificar muchas cosas. Pero es que espérate un momento. Si tu espíritu está fuerte, si tú estás fortalecido en el Señor, tu carne no va a ser débil. Eso tiene la explicación es que tu carne cedió porque tu espíritu estaba débil. Punto. Entonces tienes que trabajar en fortalecer el espíritu. En fortalecer realmente las cosas que tienes que fortalecer para que lo que tú crees lo empieces a ver. Entonces, claro, yo creo que aquí ya conocen muchos ese testimonio de nuestra vida, pero lo voy a recordar para que quizás los que nos están viendo en las redes que no lo han visto. Cuando nosotros nos dijeron que Santiago, mi hijo menor, iba a nacer con síndrome de Down,
Laura y yo nos trancamos. Nos trancamos, dijimos, no lo creo. Y teníamos las pruebas científicas. Teníamos el examen, el eco morfológico, todo. Que decía que el hueso nasal y la translucencia nucal tenían el tamaño de un niño con síndrome de Down. Y eso no lo supo ni siquiera mi suegra, ni siquiera mi mamá, solo mis pastores. Porque decidimos no escuchar la voz del mundo. Decidimos no obedecerla, no creerla. Y por supuesto nos metimos con Dios duro. ¿Y qué sucede? Empezaron en mi cabeza las dudas, porque ya yo era pastor. Ya yo estaba dirigiendo a la iglesia. Bueno, Señor, pero ¿cómo es que está pasando esto? Y ojo, no es porque yo considere una maldición un niño con síndrome de Down, porque si usted los llega a conocer, se da cuenta que son personas súper nobles. Con una sensibilidad del espíritu tremenda. Que a veces, yo escuchaba a un niño con autismo en estos días, que él decía, el problema es que se descubrió primero, todo el mundo es normal, pero si se hubiera descubierto primero el autismo, no existieran guerras. ¿Por qué? Porque los niños con autismo no pueden, les molesta el ruido, les molesta, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando nosotros pasaron 8 meses, porque tú haces el segundo eco morfológico a los 8 meses, nos mandaron a hacer un examen, que ahorita no recuerdo el nombre, que le meten a la mamá una aguja por el ombligo, aminocentesis, esa misma. Exacto, gracias. Para sacar líquido amniótico y corroborar la situación. Pero eso tiene sus riesgos, porque puede quedar botando líquido amniótico, puede tocar al bebé, muchos riesgos. Entonces dijimos, no vamos a hacer nada, no nos interesa. Y lloraba, y yo recuerdo que yo me metí un ayuno, no sé, 40 días, yo no sé, 20 días. Durísimo, un ayuno, pero un ayuno, para que Dios me hablara. Y realmente yo le decía a Dios en esa oración, le decía, Señor, si tú lo vas a mandar así, dame sabiduría para criarlo. Si tú lo vas a enviar así, dame sabiduría. Yo lo voy a llamar igual. ¿Me entiendes? Pero ¿qué sucede? En ese interín, cuando hicimos el segundo eco, resulta que el niño estaba sano completamente. Y tengo los dos ecos. El eco que dice que tenía 98% de probabilidad y el eco que dice que estaba sano. Yo recuerdo que yo salí, eso fue consultorio aquí en Los Dos Caminos. Yo recuerdo que yo salí un piso 5, yo pasé 5 pisos llorando para abajo. 5 pisos llorando. Porque fue como cuando solté todo, pues. Mientras tanto, Dios me estaba haciendo fuerte. En ese tiempo Dios me estaba haciendo fuerte. Fuerte a resistir, porque imagínate tú, si yo le decía a mi suegra, yo sé que mi suegra iba a estar orando día y noche igual. Mi mamá, la iglesia, entonces te iban a preguntar todos los días, ¿cómo está? ¿Qué te ha dicho el médico? No quiero que me digas nada. ¿Me entienden? Porque muchas veces el mundo te va a hacer sentir que tú no tienes la fuerza suficiente para resistir lo que sea. Lo que sea. Entonces, si tú estás hoy en una situación donde te sientes débil, es necesario que busques del Señor para que te fortalezca, porque quizás en tu propia fuerza no lo vas a poder superar, pero en la fuerza de Cristo sí. Amén. En la fuerza de Cristo seguramente sí. Amén. Porque la vida no es fácil, la vida es difícil, hay situaciones difíciles. Uno quisiera llegar a la iglesia, llegar a decir, sí, que todo es rosa y no sé qué. Pero la vida no es así, la Biblia no afirma eso. La Biblia afirma que tendremos vicisitudes, persecuciones, dificultades. Pero que aún así, que no temamos porque Él está con nosotros, porque Cristo ha vencido al mundo. Entonces, si Él venció al mundo, ¿por qué nos sentimos débiles? Porque queremos hacerlo en nuestra fuerza. Eso, yo oraba por eso. Y Dios lo que me decía, es que quieres hacerlo en tu fuerza. Quieres hacerlo en tu fuerza. Dígame, yo tenía posibilidad dentro de mis capacidades de hacer que mi hijo sanara. No. Yo no tenía esa capacidad. No. Es más, ni siquiera lo había visto en persona. No. Ni siquiera lo conocía.
Lo más que yo podía hacer por él era orar. Orar por él, imponerle manos a mi esposa, orar, más nada. Y creer que ese niño va a ser sano. Creer para poder verlo sano. Ya está tremendísimo. Creo que oré mucho. Se te pasó la mano, Pato. Ahora, no, gloria a Dios, de verdad, gloria a Dios por eso. Eso es algo que yo siempre estaré agradecido con él. Y esa es una de las razones por las cuales yo le sirvo a Dios. Porque hay cosas que yo no voy a poder resolver y solventar en mi propia fuerza. Yo lo estoy haciendo, yo sirvo a Dios porque he visto su mano en mi vida, he visto todo lo que ha hecho. Porque en las veces que yo he sido débil, Él es quien me ha fortalecido. En las veces que yo me he sentido incapaz, Él me ha hecho capaz. En las veces que el mundo te menosprecia, Él te toma en cuenta y te coloca. Entonces ahí está el asunto. El último punto. Hechos 26, 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Cuántas veces te han dicho que estás loco por creerle a Dios? ¿Te han dicho que estás loco? ¿Me lo han dicho? Tú estás loco. Y entonces uno a veces vuelve al pensamiento de soy un inútil, soy incapaz, y te sientes loco. Te dices, sí, ahora no voy a decir esto, porque me siento mal, me siento rechazado. Bueno, pues si estás loco, estás loco. Si estoy loco, por Dios, pero estoy loco, pues. Si me quieres a loco, quiéreme. Si no me quieres, no me quieras. Dios me quiere loco. Ahora, ¿qué pasa? Se estaban burlando de Pablo. Se estaban burlando de su fe. De Pablo, que era un tipo súper importante, no solamente para los cristianos, también para los judíos y los romanos. Un tipo con mucha influencia en muchas cosas. Ah, no, pero tú estás loco. Entonces la cuestión está que esas mismas palabras y actitudes son las que muchas veces tenemos que enfrentar en la vida. De que tú estás loco, de que tu fe estás mal. No puede ser. Entonces, cuando usted habla palabra de verdad y de cordura, que dice que tienes que creer en Dios, que tienes que... Entonces, no, tú estás loco. Pero resulta que incluso hay estudios científicos que afirman que cuando una persona, decía, está enferma, cree, es sana. La actividad cerebral que genera la fe es súper alta. Y eso hace que el cuerpo sane. Por eso es que Dios no es loco, pues, como yo digo. Dios no es loco. Si Dios permite que se descubra eso, es para que la gente compruebe que las personas cuando tienen fe pueden llegar a ser sanas. Entonces, la cuestión está en que lo que dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y para que podamos tener esa vida en abundancia, tenemos que construir y trabajar en nuestra autoestima, sin dejar de escuchar las voces externas, sino lo que dice la palabra de Dios sobre ti. Que todo lo puedes, que te fortalece, que Él es quien te prospera, que Él te provee, que Él te cuida, que Él te sana. ¿Cierto? Entonces, te das cuenta que nosotros vamos a sentirnos bien o mal de acuerdo a lo que creamos. Si usted cree, a mí me da risa este tema porque a veces pasa con las abuelitas. Cuando las abuelitas aprenden a manejar el WhatsApp, que le empiezan a llegar las cadenas que hay no sé, que WhatsApp te va a eliminar la cuenta porque no reenvías este mensaje a 500.000 personas. Te la mandan desesperada. Y te escriben y dicen, mira, mándalo porque te van a eliminar WhatsApp. Digo, no, eso es mentira. ¿Cierto? Esa es una cadena que va a estar por ahí. Otra cadena. Que si el agua está contaminada y no sé cuánto, entonces te van a dar una preocupación. Es que el agua está contaminada, no tomes agua. ¿Cómo no tomas agua? Hiérvela, ve cómo la purificas o algo, pero toma agua. Sí, mi mamá me la manda. Y me dice, Luis, mira, me mandaron esto. Esto es peligrosísimo. Mamá, eso es mentira. Yo tengo que estar buscando en la noticia, la noticia que dice no, que era falso. Pero ¿por qué pasa? Porque ahora,
¿Por qué voy a ese punto? Porque resulta que lo que te hace sentir ese mensaje es lo que está en ti, en tu corazón. Esa angustia, ay, no va a haber comida. Entonces, el tema de la gasolina. Sabemos que ha habido situaciones con la gasolina, pero ahorita medianamente está, por lo menos en Caracas, sabemos que afuera quizás hay dificultades aún. Pero en Caracas, entonces me dice, no, hay que echar gasolina ya, porque se acabó toda la gasolina y no hay más gasolina hasta más nunca. Y yo, pero cálmate, o sea, espérate. Yo echo gasolina, normal. Ah, sí, es cierto, hay una realidad. Hay problemas de distribución afuera de Caracas, sí las hay. Eso es cierto. Pero la cuestión está en que yo no puedo vivir en la angustia de que se acaba la gasolina. Es lo mismo que pasaba cuando hubo la escasez hace unos años. ¿Qué pasaba? La gente se llevaba bultos de comida. Y bultos porque se tenía miedo. Porque lo que le hacía sentir eso. O sea, ¿qué voy con este punto? Tú te vas a sentir según creas. Si tú crees que tu vida puede ser restaurada, va a ser restaurada por el poder del Espíritu Santo. Si tú crees que vas a ser sano, vas a ser sano por el poder del Espíritu Santo. Si tú crees que vas a prosperar donde sea que Dios te coloque, sea aquí, sea en la China, sea en Estados Unidos, sea donde sea, ahí Dios te va a prosperar. Pero tú estás buscando prosperar en tu propia fuerza. Tú estás buscando ser sano en tu propia... No estoy diciendo con esto que no vayas al médico, no estoy diciendo... No, yo creo en todo eso. Dios permitió todo eso. ¿Me entiendes? Pero la cuestión está que no puedes poner más tu fe en eso que realmente en lo que dice Dios de ti. Miren, algo que mi esposo y yo estamos muy claros. Sabemos que ya nuestras hijas están casi adolescentes, están preadolescentes. Entonces te dicen, no, la adolescencia, que eso es una tortura, que es difícil. No, nosotros estamos claros que nuestra adolescencia no va a ser así porque yo estoy formando a mis hijos para que tengan una adolescencia tranquila. Ah, que sí sabemos que van a tener actitudes de rebeldía de vez en cuando. Sí, eso es normal porque es un tema hormonal, es un tema de cómo están creciendo, claro. Pero primeramente que tengan temor de Dios en las cosas que vayan a hacer en su adolescencia. Punto. Y ya está. Sin obligarlas a nada, sino que ellas razonen. Que ellas puedan entender y confiar en Dios, en lo que Dios tiene para ellas. Nosotros estamos negados, así como estábamos negados cuando estamos negados. Yo voy a tener una adolescencia tranquilo, nada de eso que me está dando dolores de cabeza. No, lo rechazo. ¿Por qué? Porque tú lo dices, porque tú lo hiciste, o porque quizás tú lo estás viviendo. No, Señor, no lo acepto. ¿Me entienden? Entonces eso es como cuando te dicen, ay, tu papá tuvo cáncer, ay, tú vas a tener cáncer. No, ¿y por qué vas a tener cáncer, chico? Si yo reprendo al diablo. ¿Me entiendes? No. Ah, tu papá va a ser calvo, yo tampoco. Bueno, eso es voluntad de Dios, pues. Entonces la cuestión está en que nosotros tenemos que realmente creer para poder sentir, para poder ver. Usted se va a sentir como crea. Hay una historia, que quizás la ha escuchado, es una historia, una leyenda urbana realmente, pero hay una parte de verdad. ¿Sabe? Thomas Alva Edison fue un hombre del cual fue muy importante los inventos que él hizo, porque nosotros disfrutamos de la electricidad gracias a él. ¿Ok? Él fue quien inventó la bombilla, él fue quien inventó las centrales eléctricas. Es decir, nosotros disfrutamos de electricidad porque él la desarrolló. ¿Ok? La leyenda urbana dice, voy a hablar primero de la leyenda urbana y después le voy a hablar de los hechos que sí están comprobados. La leyenda urbana dice que él cuando estaba pequeño, tenía 8 años, llegó al colegio con su mamá con una nota que decía que le dio la nota a la mamá. Y la mamá le leyó la nota y le decía que eras un genio, que no podías educarle en el colegio porque no tenían los profesores suficientemente capacitados para educarlo. Eso fue lo que la mamá le dijo. Y no fue más al colegio. Resulta que, bueno, él creció y se convirtió en el genio que era. Dice que años después, cuando su mamá muere, él, revisando unas cosas viejas, consigue la nota, y la nota lo que decía era que su niño era un incapaz, que tenía retardo y que tenían que botarlo, pues, que no podía ser educado en la escuela. Entonces, la verdad de esa historia es que sí, a los 8 años, en su escuela le dijeron que él era un incapaz y ¿cuál era la palabra? Inepto. O sea, no tenía la capacidad de aprender. En pocas palabras. Eso sí fue real. El resto de que se le llevó la nota a la mamá, eso es leyenda. ¿Ok? Ahora, ¿quién fue Thomas Alva Edison?
Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Por qué les comento esa historia que quizás la he escuchado? Que si la mamá hubiera puesto la fe en la mirada en lo que decía la nota, si era realmente la nota. La mamá se llamaba Nancy. Era una mujer muy culta, ¿ok? Una mujer súper educada, muy culta. Y por supuesto, lo que sí es cierto de la historia, ella se dedicó a criarlo, a formarlo, a educarlo en casa. Y lo educó tan bien que se convirtió en Thomas Alva Edison, el genio. ¿No? Entonces la cuestión está que si su mamá hubiera creído lo que dijo el colegio, que era incapaz, que ni tenía retardo y todo lo demás, nunca ese hombre hubiera podido ser quien fue. Ella tuvo la fe y creyó primero que su hijo era un genio, que su hijo era un hombre capaz y que podía alcanzar grandes cosas. Y cuando él creció fue que lo desarrolló. A lo mejor quizás la mamá ni lo vio, pero siempre lo creyó. Entonces, lo que yo quiero que usted se lleve hoy es eso. No importa lo que diga el mundo. Tú no eres incapaz, tú no eres indigno, tú no eres débil. ¿Ok? Y lo otro, no estás loco. No estás loco. Realmente, cuando tú empiezas a tomar fe en las cosas, tú empiezas a verlas materializadas, hechas reales. Tú deseas que tus cosas cambien, empieza a cambiar tu fe. Tú deseas que tu vida, tu entorno, tu familia, tu salud, empieza a tomar fe y algo pasa con la fe, que la fe sin obras es muerta. Amén, actúa por la fe. Tú vas a empezar a actuar. Tú vas a empezar a decir, bueno, mira, yo voy a bajar 10 kilos, voy a bajar 10 kilos, me faltan todavía 4, pero ahí voy. Amén. Ahí voy. Quiero bajar 10 kilos. Ajá. Mira, quiero, no sé, aprender más de Dios. Me pongo a estudiar la Biblia, a leerla. Usted puede escuchar 500.000 prédicas. Ahorita tiene la posibilidad, incluso en el internet te consigue muchas prédicas. Eso está muy bien. Pero nunca va a suplantar que usted se siente a leer la Biblia. Jamás. Puede ser el erudito de los más eruditos de los teólogos de la historia que esté predicando. ¿De acuerdo? Pero la revelación que tiene Dios para usted es para usted. Amén. ¿Me entienden? Entonces siéntese, busque de Dios y busque que esa fortaleza empiece a desechar los pensamientos que tiene ese desechar de sentirse indigno, incapaz, débil, rechazado. Y entienda que Dios es quien va a poner en todo gracia, talento, capacitación, recursos. Y Él es el que va a abrir las puertas y va a abrir los cielos para que usted realmente pueda ser bendecido. Amén. Amén. Póngase de pie para orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Gracias por la lluvia. Gracias por todo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú poniendo en cada uno de nosotros, Señor, ese ver, que podamos tener esa fe necesaria para que las cosas podamos verlas con tus ojos, Señor. No importa lo que diga el mundo de nosotros, no importa lo que diga el sistema, no importa incluso las pruebas que tengamos en nuestras manos de muchas cosas, pero que tú puedes transformarlas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos muchas veces flaqueado en nuestra fe, si nos hemos sentido débiles, indignos e incapaces por dudar de tu palabra en nosotros, Señor. Pero te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús, seas tú, Padre, llenándonos de tu presencia, de tu palabra, que tu Espíritu, Señor, avive nuestros corazones. Que podamos, Señor, vivir siempre guiados por tu Espíritu Santo. Que toda palabra que ha habido en el pasado en nuestras vidas, que nos ha marcado de forma negativa, que sea borrada, Señor. Que sane nuestras heridas, nuestros corazones. Que podamos, Señor, dar fe de que eres tú quien nos levanta, quien nos sana y nos restaura en todo tiempo. Y de que no hay nada, Padre Santo, nada imposible para ti, Señor. Ayúdanos a ser de buen testimonio a otros. Ayúdanos a amar incluso a aquel que nos aborrece, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús podamos cada día caminar guiados por ti. Provee lo que necesitamos, Señor. Te damos gracias por cada cosa que nos das hasta hoy día. Ayúdanos a tener contentamiento.
en cada cosa, Señor. A esforzarnos, a alcanzar mejores metas, pero siempre a tener contentamiento, hasta de las cosas más pequeñas, Señor. Bendecimos tu nombre, Rey. Echamos fuera toda venganza y todo plan del enemigo contra nuestras vidas, contra nuestras familias. Cubre cada dintel, Señor, de cada hogar con tu sangre, Señor. Te pedimos, Rey, que sanes, que levantes, que restaures y que traigas revelación en las mentes y en los corazones. Padre, pongo delante de ti cada persona que quizás haya traído alguna ofrenda o algo para ti, Señor. Que seas tú bendiciendo su casa, bendiciendo sus finanzas, su familia, su salud, proveyendo, sobreabundando en sus vidas, que sus alacenas permanezcan abundantes, Señor. Que sobreabunde el mosto en sus vidas, que reprendas a la oruga, al saltón y al revoltón en la vida de todos, Señor. Y que podamos ser bendecidos al 30, al 70, al 100 por uno, Padre Santo. Te damos gracias, Rey, bendecimos tu nombre. Allí donde está, repita conmigo, si usted me está viendo a través de las redes, repita conmigo, Señor Jesús, en este día, yo te entrego mi vida. Hoy decido dejar de sentirme incapaz, dejar de sentirme indigno, dejar de sentirme débil, porque tú eres quien me capacita, porque tú eres quien me hace digno, porque eres tú quien me fortalece. Yo hoy te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.